Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Pues esta tarde, lunes 10 de febrero de 2025, nuevamente estamos con ustedes, con todas, todos ustedes, y tenemos el honor de tener aquí al maestro Miguel Ángel Lara Sánchez, que, bueno, nos va a hablar sobre estos temas precisamente tan importantes que son la subcontratación y la sobreexplotación laboral en México, que desgraciadamente, aunque pues se niega que exista, pues sigue existiendo, y creo que es uno de los graves problemas y grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad mexicana, querer tapar el sol con un dedo. Pues entonces les recuerdo, se puedan suscribir a nuestro canal SIC Tertulias. Hoy tenemos el honor también de tener a dos invitados aquí en el público, que posteriormente pues les daremos la palabra, ya que el maestro nos alumbre con su conocimiento sobre este tema, para que si ellos tienen alguna duda o algo nos puedan aquí hacer favor de comentar, que esa es la intención de que pudieran asistir a este espacio. Pues bueno, maestro, el maestro es economista y con 26 años ya trabajando en la FES Aragón de la UNAM. Entonces, bueno, es un hombre con experiencia totalmente académica y sobre el tema de economía. Y pues ahora este libro que él hizo, pues trae estos temas precisamente los que queremos hablar aquí, o que más bien que queremos que él nos aborde. Por favor, maestro Miguel Ángel, si nos das por ahí una pequeña reseña de cómo están los datos. Él también luego cuenta con gráficas y esto, pero por el momento no tenemos manera de hacer proyección. A lo mejor después, más adelante, podría él participar con nosotros para traernos estos datos duros, pero mientras nos va a platicar, y pues cualquier cosa, bueno, ya la iremos desahogando más adelante. Mil gracias. Por favor, maestro Miguel Ángel. Pues muchas gracias, Angélica, por la invitación, por la deferencia. Gracias a ustedes por dedicar parte de su tiempo a este tipo de temas que son muy importantes. Miren, quisiera comenzar contextualizando la subcontratación en nuestro país. ¿Así está bien a esta altura? ¿O más arriba? Un poquito más cerca está bien. Miren, en el mundo económico y laboral, en México hay dos grandes agrupamientos de trabajadores. Lo que llaman el personal ocupado o los trabajadores de planta, los trabajadores por obra determinada o contrato determinado, y del otro lado, en el otro extremo, está lo que conocemos como economía informal. Sin embargo, falta un gran tercer aspecto, que es el que vamos a tratar en esta plática. Y es justamente el tema de la subcontratación. El trabajo subcontratado es otra de las grandes áreas de las que se compone el trabajo asalariado en México. El problema es que casi no se habla sobre esta realidad, porque constituye el lado oscuro de las relaciones laborales entre el trabajo y el capital en nuestro país. El trabajo subcontratado yo lo defino como aquel grupo de trabajadores que son contratados por una empresa para brindar servicios en otra, para la realización de algunas partes de las actividades laborales de esa empresa por encargo de esta empresa subcontratista o contratista. Aquí, pues por las limitaciones de tiempo me voy a ir un poquito rápido. El INEGI tiene una connotación del trabajo subcontratado muy parcial. Ellos consideran que es un trabajador subcontratado aquel que labora para otra empresa que a su vez suministra servicios en un fragmento de otra empresa,
pero siempre y cuando cumpla al menos un tercio de la jornada de trabajo de las empresas a donde van a laborar. Y también el otro segmento que incluye el INEGI, y no nada más el INEGI, sino esa es la visión del gobierno federal, de los gobiernos tanto neoliberales como los gobiernos actuales. También incluyen como parte del trabajo subcontratado a los profesionistas que no laboran de manera permanente en las empresas, sino que reciben honorarios por obra determinada o por tiempo determinado. Bien, esto es lo que considera el INEGI. ¿Qué es lo que no toma en cuenta el INEGI? Ellos consideran que las actividades que son secundarias o que no son preponderantes de la empresa donde van a laborar los trabajadores subcontratados, esas son las que se pueden encargar a las empresas contratistas y se pueden desprender del proceso de trabajo de esas empresas. Miren, yo entiendo por proceso de trabajo, siguiendo la crítica a la economía política de Carlos Marx, como su punto de partida en el diseño del proceso de trabajo. Ese es el primer aspecto. Y el proceso de trabajo capitalista termina cuando las mercancías están listas para su venta. Es un proceso muy amplio. Bueno, en esta connotación del INEGI, cuando dice que una empresa monopólica, por ejemplo, puede subcontratar actividades que no sean preponderantes, ahí establece algunos ejemplos. Es el caso de los trabajadores de jardinería, el trabajo de vigilancia, el trabajo de limpieza. O sea, si ustedes se dan cuenta, es en su mayoría el trabajo simple que hay en la industria capitalista. Bueno, esto es lo que considera el INEGI. El INEGI no toma en cuenta para nada el trabajo subcontratado que existe en la ilegalidad, y que es mucho. El trabajo subcontratado empezó a desarrollarse allá por los años 20 del siglo pasado, cuando los procesos de trabajo capitalistas de los monopolios, particularmente las empresas transnacionales, empezaron a relocalizarse algunos de sus fragmentos en otros países, por la baratura de las materias primas, de la fuerza de trabajo, etc. Ahí empezaron a deslocalizar fragmentos del proceso laboral y se los llevaban a otros países. Aquí en México, las empresas, sobre todo las empresas monopólicas, o las empresas más importantes del país, desde esos años empezaron a desprender los trabajos de limpieza y de vigilancia, primero en sus filiales, en algunas filiales que ellos diseñaron. Pero ya después de la crisis de los años 70 del siglo pasado, la crisis general del capitalismo, el subcontratismo se desarrolló como nunca antes en la historia del capitalismo. Se empezó a proliferar en los monopolios y en las empresas medianas, en el caso de México. De tal manera que ya para los primeros años del siglo XXI era tan evidente este tipo de trabajo que el gobierno federal ordenó la primera cuantificación del trabajo subcontratado a través del INEGI en el año 1998. Los resultados se publicaron 5 años después y a partir de entonces nosotros podemos ver algunas cifras oficiales, las de los censos económicos quinquenales del INEGI, porque son las más completas. Hay otra información estadística que proporciona el INEGI, pero es parcial. La más completa es la que viene en los censos económicos. Aquí el gran problema es de que se realizan cada 5 años. Por ejemplo, apenas a mediados de este año se van a publicar las del año 2023. Bueno, pues esto es lo que dice el INEGI. ¿Cuáles son los lados oscuros de esta cuantificación? El primero, si no estás conectado con lo que ellos llaman las actividades preponderantes o fundamentales de una empresa, ya no eres
ya no eres susceptible de ser cuantificado como trabajador subcontratado. Por ejemplo, todos los trabajos sencillos, que estos que les comentaba hace rato, los separa el INEGI y los convierte en una rama de la actividad económica diferente del conjunto de la economía. Son los llamados servicios generales y de apoyo, servicios de apoyo y de tratamiento de residuos y de rehabilitación de la naturaleza en general. Bueno, este tipo de actividades para el INEGI no son trabajo subcontratado, pero sí lo son. También, si ellos descartan a ese tercio de trabajadores, bueno, si hay trabajadores en una empresa grande subcontratados y no cubren un tercio del proceso de trabajo de la empresa, ya no se considera subcontratación. Entonces, son vacíos que lo que hacen, que tienen como un propósito político, esconder las dimensiones de esta forma oprobiosa del trabajo que se ha desarrollado a nivel mundial, ¿sí? O como vulgarmente decimos, pues para taparle el ojo al macho, ¿no? Para impedir que conozcamos la verdadera dimensión de lo que es este tipo de actividad. Y la otra, pues, es el mar de actividades del trabajo subcontratado en la ilegalidad. A ver si me da tiempo luego de platicarles algunos ejemplos muy, muy fuertes. Pero bien, pues así están las cosas. Les voy a dar algunos datos, no los voy a atiborrar de información, no saldríamos en unas horas. Pero para que tengan idea, nuestros compañeros que nos visitan y ustedes allá en las redes sociales, en 1998, de un total de 12.740.497 trabajadores que estaban ocupados de manera formal, es decir, que cotizaban al Seguro Social y que tenían las prestaciones de ley, frente a estos 12.7 millones, había ya en ese año, en el 98, 880.633 trabajadores cuantificados por el INEGI que realizaban subcontratación. Ese mundo se disparó para 2018, que son las cifras completas que tiene el INEGI hasta el momento. De 12 millones pasamos a 22.4 millones de trabajadores en la economía formal. Pero la cantidad de trabajo subcontratado, vean, pasó de 880.633 a 4.685.356 en el año 2018. Es poco más del 20% de la fuerza total de trabajo en nuestro país. Y esto es el trabajo subcontratado que está registrado por las autoridades. A esto hay que agregar un mundo posiblemente igual o quizás mayor de trabajadores en el subcontratismo ilegal. Bueno, en el año 2023, todavía siendo presidente Andrés Manuel, le preguntaron en una entrevista que cuántos trabajadores subcontratados había, para más o menos mayo-junio de 2023. Y él comentaba, si no mal recuerdo, que había 5.5 millones de trabajadores subcontratados. O sea, de estos 4.6, subió todavía mucho más para 2023. Sin considerar la subcontratación ilegal. Entonces, como pueden ver, esto ya no es un fenómeno accesorio. El que formalmente representen más del 20% de la fuerza total de trabajo en México, más la subcontratación ilegal, estamos hablando de una de las nuevas realidades que tiene la economía mexicana, preocupantes, porque el trabajo subcontratado, yo lo equiparo al trabajo a domicilio, porque es una de las formas más vulgares, más oprobiosas de explotación de la clase obrera que puede haber a nivel mundial. Yo creo que todos se dan una idea de que un trabajador subcontratado, por lo regular, recibe menos salario
salario nominal, que los trabajadores que normalmente harían ese tipo de actividades. Si no, no fuera negocio para los monopolios y para las empresas contratistas. Un trabajador subcontratado tiene a lo sumo los mínimos de derechos o de prestaciones de ley. Hubo un cambio importante en el 2021 porque la ley obligó a las empresas subcontratistas a registrarse en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a exhibir los contratos y a dar las prestaciones mínimas de ley. El problema es que con esta ley echaron abajo dos cláusulas muy importantes que había en la ley anterior, en donde impedía que los trabajadores subcontratados realizaran labores de las desempeñadas ordinariamente por las empresas que subcontratan. Ahí no había distinciones entre lo accesorio y lo preponderante de la actividad de una empresa. Estos dos apartados se echaron abajo, y aunque formalmente está establecido en la Ley Federal del Trabajo de 2021 que está prohibida la subcontratación, sin embargo inmediatamente después la legitima y brinda y la deja en condiciones mucho más abiertas que la ley anterior que eliminaron. Bueno, sigo con el problema del trabajo subcontratado. La mayor parte de los trabajadores terminan siendo burlados en sus derechos de las prestaciones sociales, tales como las obligaciones de ley para que los patrones coticen para las pensiones, para la seguridad social, etcétera. Y pues bien, hay otro tipo de formas de subcontratación, como por ejemplo la simulación, las empresas factureras, los propios sindicatos. En la actualidad ya no hay pocos, o sea, ya son cada vez más los sindicatos que se prestan para el subcontratismo en las empresas. Entonces, todas estas formas lo que hacen es disfrazar la subcontratación que debiera ser legal. Y el otro gran problema es la subcontratación ilegal, en la cual los trabajadores que están en esta condición tienen los peores salarios que puede percibir un obrero mexicano, no tienen prestaciones ni individuales ni de carácter social, no están amparados por el Seguro Social. O sea, son las formas pues mucho más radicales en cuanto a ofensiva, en cuanto a daños a la clase obrera, porque hablar de la subcontratación ilegal significa pues permitir todos los abusos posibles que se pueden generar, y en ese sentido pues profundizar los procesos de degradación y de pauperización de la clase obrera mexicana con este tipo de situaciones. Bueno. Finalmente, y esto con el propósito de ver si tenemos un tiempecito de intercambiar opiniones. Miren, en el libro hay un análisis muy pormenorizado de las cifras, tanto legalizadas o a la sombra, sobre la subcontratación. Hay un tema que para muchos de ustedes es nuevo, porque abordo la subcontratación en las empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué razón es importante esto? Porque las telecomunicaciones como rama económica es una de las que más trabajo subcontratado absorbe. Y obviamente pues es en donde se presentan las peores formas de explotación, porque la mayor parte de esto pues es trabajo subcontratado ilegal. ¿A qué extremos llega la subcontratación ilegal?
Por ejemplo, que los dueños o los directores de las empresas o los gerentes de alto nivel, como ellos conocen muy bien el proceso de trabajo, empiezan a segmentar partes del proceso de trabajo y las dan mediante trabajo subcontratado, porque la ventaja más importante que tienen es que hay una disminución notable de los costos de mano de obra y también en los costos de capital fijo. Por otra parte, está tan acendrada la subcontratación que cada vez hay más personas físicas que se dedican a la subcontratación con los familiares, con los hijos, los hermanos, los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Sí? Y en este sentido, pues son formas que todavía no tienen ni siquiera el asiento legal, porque ¿cómo van a registrar a un trabajador subcontratista que es persona física, pero que al mismo tiempo está realizando trabajo subcontratado, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los extremos. Y el otro es que cada vez tenemos mayores gradaciones de subcontratación en México. O sea, hay la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación. Entonces, y esto pues es un cuento de nunca acabar, porque finalmente la gran masa de trabajadores que se encuentran bajo esta condición del trabajo subcontratado cada vez es mayor, ¿sí? Por las circunstancias, ¿no? Y porque, bueno, pues eso implica ahorros notables de ganancia por parte de las empresas. Pues sería así, a grosso modo, un intercambio de opiniones. Pues muchas gracias, profesor Miguel Ángel. Clara la participación. Yo quisiera comentarte qué puede uno hacer, ¿no? Por mejorar estas condiciones que hay actualmente. ¿Cómo podríamos impulsar a que los trabajadores, la sociedad, pues se pudieran como que enterar de todos estos hoyos oscuros que hay por ahí en esto de la ley laboral, de estas trampas, pues que de simulación, diría yo, ¿no? De que ya no hay subcontratación, ya no hay outsourcing según el nuevo gobierno de el pasado presidente y ahora la presidenta. Y en realidad pues sigue, como nos comentas aquí, pues está como que más descarado, ¿no? Ahora. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, pues, la clase trabajadora, ¿verdad? La gente que estamos, pues, en la ignorancia de saber qué hacer y que existe esto. Si nos puedes apoyar por ahí como con una idea, una propuesta, cómo hacer esto, porque, por ejemplo, el año pasado escuchaba yo en algún programa de periodistas que pues, la presidenta actual pues llevaba 4 veces que se había reunido desde campaña, y esto con los patrones, pero no con los trabajadores. Entonces, pues ese es uno de los problemas, ¿no? Que se cree que el gobierno hace las cosas bien, pero en realidad no se escucha a la clase trabajadora, al obrero, al campesino directamente, sino a sus representantes, aunque supuestamente también en el gobierno anterior a ella se decía que lo que se quería evitar pues era la corrupción mediante intermediarios. Pero digo, no solamente siguen los intermediarios, porque pues como yo no soy docta en el tema, pero bueno, todos creo que de alguna manera sabemos de los sindicatos charros, y ahí sí se reúnen los representantes de dichos sindicatos con los gobiernos no solo del pasado presidente López Obrador, de la actual presidenta Sheinbaum Pardo, sino con los anteriores, ¿verdad? Priistas y panistas, son los mismos que han estado anteriormente con el PAN y el PRI, lavándole ahí los pies, en cochupos, en arreglos, y lo mismo hicieron con estos gobiernos que se dicen de izquierda. Y pues vemos claros ejemplos de esos arreglos, pensaría yo en lo oscurito, y no cabe duda que pues entra uno en el sospechosismo, como decía Fox, ¿no? Porque
vemos la actual presidenta del partido de Morena, Luisa María Alcalde, que fue secretaria del Trabajo y Previsión Social, y bueno, pues permiten, ¿no? Que se sigan dando estos oprobios contra el trabajador, quitarle sus derechos, esta vejación hacia la clase trabajadora y por ende pues a toda la población, porque en todos los hogares tenemos trabajadoras y trabajadores que son vulnerados cada vez más por esta subcontratación y sobreexplotación y por esta falta de conocimiento de sus derechos. Y las autoridades actuales, las actuales de esta famosa 4T, pues siguen pisoteando esos derechos realmente. Entonces, ¿dónde está eso que se prometió? Pues realmente no lo veo, porque esta es una de las pruebas, lo que nos trae el profesor de datos duros, de historia además, de pues las fechas en que se dan las situaciones, y pues ahí los números que no mienten nunca. Tenemos aquí un economista, pues arrojan obviamente los datos duros, que son los otros datos que tiene la población, que vive la población en la vida real, a flor de piel. Y pues, ¿qué nos podría comentar el profesor Miguel Ángel? Además de que también le comento, antier que tuvimos aquí al maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, antropólogo, también nos comentaba lo de los migrantes, ¿no? Y pues también allá es un trabajo subcontratado. Entonces, bueno, comentamos aquí algunas situaciones sobre estas cosas muy de moda, estos, diríamos, ataques de Trump contra los migrantes. Pero digo, no solamente en el país hay estas vejaciones a la clase trabajadora, sino que los que se van por falta de precisamente seguridad social en el trabajo, oportunidad laboral, un salario digno para poder tener una vida digna, una vivienda digna, etcétera, etcétera, inclusive una salud digna. Se van a Estados Unidos y pues también allá son también vejados sus derechos, ¿no? Sus intereses laborales, aunque claro, allá les pagan mejor. Y pues acá esas remesas son base de la economía del país, a costa también de que allá los mismos trabajadores que se van a buscar más dinero, porque aquí no hay oportunidad, pues también allá sufren estas subcontrataciones, ¿no? Aparte de la persecución y discriminación. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad buscar una manera de que los legisladores no nos doren la píldora, no nos vean la cara, diciendo que ya legislaron a favor de tal o cual causa, en este caso las leyes laborales? ¿Y cómo podemos hacer, profesor? Bien, miren, en este tema no hay vuelta de hoja. La única manera en que se puede combatir esta nueva forma de sobreexplotación del trabajo es eliminándola por completo de las leyes laborales. Todo resquicio que un párrafo o una línea pudiera dejar sobre trabajo subcontratado se convierte en una gran puerta para los empresarios en el desarrollo del trabajo subcontratado. Okay. No soy el único que lo ha planteado. Hay en el mismo sistema de justicia, hay personas que están convencidas que se tiene que eliminar por completo la subcontratación de las leyes laborales, pero también para eso lo que se requiere es pues una unión de los trabajadores formales con los trabajadores subcontratados en sus ramas económicas, y sobre todo la lucha contra el charrismo sindical, porque el charrismo sindical solapa, alienta y vive también del trabajo subcontratado, se enriquece a través del trabajo subcontratado. Miren, les doy un ejemplo. El hombre más rico de América Latina, Carlos Slim, es una de las personas cuyas empresas tienen los porcentajes más altos de trabajo subcontratado. De acuerdo al INEGI, por la información de 2018, en la telefonía fija, que es la que le dejaron a la empresa Teléfonos de México, y el internet fijo,
hay el 133% de trabajo subcontratado. Es decir, hay más trabajadores subcontratados que trabajadores de planta o trabajadores con una estabilidad laboral. Y pues es una de las razones por las cuales creamos supermillonarios en tiempo récord en México, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Pues sí, totalmente de acuerdo, además de que recordemos que precisamente se duplicó la fortuna de Slim, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos muestra totalmente de cómo les va de bien a los que subcontratan, ¿no? Cómo se enriquecen a partir, pues precisamente del trabajador, de su vida, de su salud, porque es lo que deja ahí el trabajador, ¿no? Su vida y su salud, y con eso es con lo que ellos se hacen millonarios, y pues coludidos, ayudados, asociados a los gobiernos que estén en turno, que no es la diferencia este gobierno de la 4T, porque bueno, recordemos que hay excelente relación de Carlos Slim con el presidente anterior López Obrador y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos el accidente de la línea 12, bueno, él lo reparó porque según es muy buena persona, y bueno, fue uno de los, digamos, empresas que construyó mal y pues coludido obviamente a los gobiernos de aquel entonces. Entonces, bueno, más claro ni el agua, ¿verdad? Pero desgraciadamente vuelvo a la gente que está apoyando este gobierno que según tiene 80 y tantos o 70 y tantos % de aceptación, pues no sé qué le falte para ver las realidades. No creo que sean cataratas ni ceguera, creo que es otra cosa y ya es una cuestión ya muy, muy complicada porque pues están siendo afectadas pues millones de personas con estas reformas disque benéficas al pueblo y que finalmente son simplemente para pues hacer más grande el boquete del abuso. Entonces, bueno, profesor, pues me encantó pues a lo mejor ya que ahorita comentaras esto así, creo que fue algo muy rápido, pero ¿qué tal que damos oportunidad aquí, si quieren comentar algo las personas que nos acompañan? ¿Sí? Le vamos a pasar el micrófono si gusta acercarse aquí atrás. No, aquí estás bien, profesor, para que... Pues tú eres el que va a contestar, profesor, entonces tú en tu lugar, pero a lo mejor ahí al lado de él atrás para que salga en la cámara y con el micrófono que por favor nos diga su nombre, de dónde nos acompaña y cuál sería su pregunta para el profesor o su comentario, por favor. Sí. Hola. Perdón, sí, sí, ¿verdad? Bueno, soy Lino Ruiz, soy empleado administrativo, burócrata, pero me interesa el tema de la subcontratación de las telecomunicaciones y a partir de la exposición del profesor, pues sí hay algunas cuestiones por comentar o preguntar. Es decir, por ejemplo, la subcontratación o el subcontratismo lo podemos igualar al término del famoso outsourcing. Sí. O sea, esa es pero entonces, ¿qué pasó porque desde el sexenio del presidente López Obrador hubo este proceso de la reforma contra el outsourcing y entonces, digamos, no, esto fue un proceso muy limitado que no puso fin o no remedió de fondo el tema de la subcontratación en el país o en las telecomunicaciones, maestro. Sí. Pues efectivamente quisieron regularlo, pero le salió el tiro por la culata, desde mi punto de vista. Miren, ha habido 3 grandes modificaciones a la ley laboral en materia de subcontratación. En julio de 2009 estaba bautizada como realización de trabajos por otras empresas. En marzo de 2012 aparece como intermediación la subcontratación.
pero es subcontratación. Y el 30 de noviembre de 2012, en la nueva Ley Federal del Trabajo, hay un artículo que elimina la subcontratación, pero enseguida la acepta. Déjenme ver. No miento, vamos, tenemos una tercera. El 30 de noviembre de 2012 estaba pues ya Enrique Peña Nieto como presidente, ¿no? Sí. Ahí, por primera vez en la Ley Federal del Trabajo, aparece el concepto de trabajo subcontratado. Pero vean estas dos joyitas. El artículo 15A prohibía la subcontratación en tareas iguales o similares realizadas por la empresa que subcontrata. Aquí estaban cubiertos todos los trabajadores formales. Tenían asegurada su materia de trabajo. Todavía en el artículo 15D había prohibición para que la empresa transfiriera personal a una contratista con el propósito de disminuir sus derechos, los derechos de los trabajadores. Y ya en 2021, en el artículo 15, que esto ya le tocó a la gestión de Andrés Manuel, se permite la subcontratación en trabajos que no sean, así está definido, que no sean parte del objeto social de la empresa ni de la actividad económica preponderante de la empresa que subcontrata. Y esto en las leyes, miren, yo no soy abogado, pero una buena parte de mi vida laboral me la pasé peleándome con las áreas de relaciones laborales de Teléfonos de México, y este concepto preponderante es tan laxo que cabe casi todo. Yo les comentaba a los compañeros en una exposición anterior, imaginen una empresa monopólica cuyo núcleo del proceso de trabajo está 100% automatizado, como las telecomunicaciones. La actividad preponderante es eso, es telecomunicar. Y si esto ya está automatizado, quiere decir que todo lo demás puede ser objeto del trabajo subcontratado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí se perdió la seguridad para los trabajadores permanentes, la seguridad de su materia de trabajo, y se violentaron los contratos colectivos de trabajo porque los anularon en sus derechos, en el núcleo de un contrato colectivo, que es la materia de trabajo que ampara. Entonces, esto pasó en 2021, lamentablemente. Claro, sí hubo una serie de normas a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que todos los subcontratistas se registraran legalmente, pero eso hizo crecer mucho la subcontratación ilegal. Y ahorita hay un gran problema porque los datos preliminares del INEGI, del censo de 2023, dicen que de 4.6 millones de trabajadores subcontratados que había en 2018, ya hay cerca de 900,000 nada más. Okay. Y según mis cifras, esto no checa, ¿sí? Porque todavía cuando Andrés Manuel dijo que había 5.5 de millones de trabajadores subcontratados, en ese año hubo un proceso de afiliación intensiva de las empresas contratistas, bueno, de registro legal de las empresas contratistas. Pero aún así, las cifras que aparecen en el libro, en el análisis de los datos o de las cifras de 2024, arrojan una cantidad muy grande de trabajadores subcontratados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que estos subterfugios legales, estas rendijas que yo les llamo de carácter legal, lo que hicieron fue darle manga ancha al capital en contra de la clase obrera, ¿sí? Para desmantelar el trabajo permanente o el trabajo digno. Ese sería mi punto de vista. Gracias. Pues sí, totalmente, profesor. Entonces, pues ahorita no sé si aquí el compañero nos quiera preguntar algo, comentar, por favor, y de dónde viene su nombre. Gracias. Sí, aquí atrás, para que salga. Soy Gilberto Carrillo, buenas tardes. Es un tema por sí candente, es un tema muy
que influye mucho en la calidad de vida del país en su conjunto. Son muchos millones de personas afectadas. Se ha mencionado aquí la figura de las figuras políticas que han manejado el país, entre ellos Andrés Manuel, que en su oportunidad habló en contra de esa fórmula de contratación. Pero cuando fue jefe de gobierno y tuvo la oportunidad de contratar directamente a los empleados de limpieza de las preparatorias de la Ciudad de México, optó por la subcontratación. Y esto contradice y nunca abordó este tema en campaña. Y ya siendo presidente dijo que se iba a desterrar la subcontratación dentro del gobierno, de todo el gobierno nacional, de todos los niveles de gobierno. Pero después hubo una marcha atrás por las reformas que se diseñaron, y supuestamente hubo un manejo, y como dice muy bien el profesor, pues hicieron una trampa. Curiosamente, sí es cierto que Slim tiene un gran número de subcontratados, el gobierno federal es el que tiene más, yo creo, porque ha optado por esa opción y viene afectando cada vez a mayor, no solo a los que enumera la reforma laboral al presentarla. En sus argumentos menciona claramente tres sectores: el de limpieza, el de vigilancia y otro más que ahorita no nos viene a mi memoria. Pero yo andaba buscando una protección para los de limpieza principalmente, y no apareció más que ese señalamiento de que no eran prioritarios, preponderantes, como dice el profesor. Ellos diseñaron esa palabra, la inventaron. Nosotros debemos, como medida de defensa, pues acuñar un nuevo término que sea inherentes, ¿verdad? Porque la limpieza, si bien no es preponderante, sí es inherente, y es inherente a toda actividad humana, ¿verdad? Y entonces deberíamos de darle un estatuto de exención, o sea, exentar esa rama laboral, esa rama de trabajo, para que sea subcontratada, y debiera ser contratada por todas las empresas directamente, no protegerse con la preponderancia. Y ojo, hay ya claro, el profesor hace un análisis económico, pero también se debe de analizar jurídicamente y políticamente. Políticamente no existió una defensa, siendo la quinta parte de la población laboral afectada con esta forma de trabajo. No hubo una bandera de defensa por parte de los grupos de izquierda y demás izquierda, ¿verdad? El gobierno, que ahora pues ya dejó de llamarse de izquierda, pues también cambió su postura de rechazo a una de aceptación, y se colude con los empresarios al ser una especie de juego leguleyo dentro de las leyes. Yo creo que están mal diseñadas, y es oportuno hacer estos señalamientos. Hay que proteger ese sector que contradice la vocación de la 4T, que es de atender a los más pobres, primero los pobres. Y curiosamente ese sector laboral, que es el de limpieza, ahí está una de las partes. Ahí concurre la parte más sensible, la más pobre, la más desprotegida de la población. Pero curiosamente esa subcontratación, incluso el gobierno, todos los gobiernos vienen aplicando una subcontratación vedada, que dicen bajo una especie de contrato directo que le hacen con los trabajadores cada vez mayores. Creo que ahora están afectando a la clase media, y es tiempo de hacer una reflexión para que, pues en la medida de lo posible, ir tomando las riendas de la producción la misma clase laboral. ¿Cómo? Pues quizá formando cooperativas grandes. Ahorita Los Hornos de México está en una encrucijada, está viviendo una huelga, y ahorita junto con los aranceles que están implicando es cuando debemos diseñar fórmulas para salir de esta prisión de explotación, para que se genere ahí una cooperativa, ¿verdad?, que enfrente estas circunstancias adversas en ese sector, y así en muchos otros. Ahora con la alianza de la clase media, que es a la más afectada ahorita, bueno, que ya se está dirigiendo hacia ellos. Prueba de ello son los teléfonos de México, ¿verdad? Profesor, muchas gracias por... Pues muchas gracias,
Gilberto y Lino por su participación. Pues ahora sí que, como comentaba el profesor, vimos el tema de las telecomunicaciones que nos comentó él, pero dice ahorita el compañero Gilberto, pues el gobierno de la ciudad, la clase trabajadora ahí y los de limpieza. Y pues sí, el gobierno precisamente es, diríamos, el ejemplo, ¿no? de vulnerar a los trabajadores. Y bueno, estas personas que están, como los compañeros que comenta en limpieza, bueno, son gentes que están a lo mejor no con este gobierno entraron ni algo, pero recordemos también los que mete el gobierno a trabajarse en alcaldías, sea en donde les guste, ¿no? En el Congreso de la Ciudad, en la Cámara, secretarias, en cualquier parte. Pues también eso es parte, digamos, de una cosa de confianza, de una especie de trabajo de confianza que se les da por andar pues en la cargada, como le llaman, ¿no? En la política, de andar ahí apoyando a los candidatos, y obviamente se les dan esos trabajos, pues mientras está precisamente quien queda y los favorece con ese empleo, pero pues también luego lo sacan, ¿no? De hecho, yo pensaría hay un abuso, porque también son utilizados para otras cosas políticas. O sea, ya no es nada más el trabajo que desempeñan en su horario laboral, sino también tienen que entrarle a pues otro tipo de situaciones, a lo mejor volantear, acarrear gente, ir a juntas, buscar, o sea, sostener al candidato, ¿no? Que empezaron a apoyar. Y finalmente pues los acaban sacando cuando ya ese candidato no quedó para la siguiente vez. Entonces, eso también es yo creo, un abuso, ¿no? Con la gente que trabaja, que se permite por parte de quien, pues por el trabajador, ¿no? Que no solamente les da su voto y hace que la familia vote por él y los amigos se acarrean, y después son desechados, pensaría yo, como pues algo que ya no les sirve. Entonces hay una serie, yo creo, de maneras, de formas o de irregularidades en esto de la ley laboral, de los derechos laborales, que permite que haga ya un abuso tanto de empresarios privados como de los mismos gobiernos federales, locales, municipales y demás. Entonces, pues, ¿qué le hace uno, verdad? Pues yo creo que abrir los ojos bien, los oídos bien, la mente, y ya no estarnos dejando llevar por el canto de las sirenas cuando viene tal o cual candidato, pues a decirnos que viene por nuestros derechos, viene por sus privilegios que va a tener cuando tenga el puesto que nosotros pagamos con nuestros impuestos, no viene por nuestros beneficios. Ojalá que pudiéramos entender eso. Les platico, les comento que pronto, ahorita que comenta aquí el compañero, pues ya vamos a empezar, si no este mes, a partir de marzo, nuestra formación ciudadana entre política, economía, como dice ahorita el profesor Miguel Ángel. Nos hacen falta, obviamente, los términos legales, las leyes y demás, y los foros entre trabajadores y pues secretarios de sindicato y obviamente los abogados laborales, que en este caso nos apoyarían probablemente. Es un acuerdo que hemos tenido más o menos, abogados de la ANAD, ¿no? Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC, que son realmente personas con ética, con humanismo, con toda moralidad y demás, y que pues obviamente uno de sus intereses pues es que los trabajadores sepan de sus derechos y puedan defenderse. Entonces ojalá que podamos hacer esto realidad y tener no solo a los compañeros que ahorita nos hacen favor de venir, sino a mucha más gente que pudiera participar de esto, para que empecemos a desenredar, ¿no? La madeja ahí enredada de problemáticas, de injusticias y demás. Y bueno, ya teniendo conocimiento, teniendo conciencia, poder defender nuestros derechos y no nada más creerles cuando nos dicen, como en el 2021, ¿no? Que habían
quitado el outsourcing, ¿no? Que ya no sé, había la subcontratación cuando es falso. Entonces, les repito, mi nombre es Angélica de la Cruz y les pido se suscriban a este canal SIC Tertulias. Le pido al profesor Miguel Ángel si nos quiere regalar algún comentario que quiera hacer, algo que nos quiera participar. Les recomendamos su libro, que además pues es muy económico, y pues quienes se interesen en adquirirlo, pues con todo gusto, pues nos contactamos con él, me hacen llegar algún mensajito, pues quienes me ven pueden hacerlo ahí en Facebook o directamente en los grupos que tengo de SIC Tertulias o directamente a mi teléfono personal, que quieren adquirir el libro, que obviamente trae los datos duros, estadísticas y demás que el profesor ahorita no nos pudo poner aquí a la vista, pero pues aquí lo llevarían por ahora sí que un costo irrisorio, sobre todo para lo caro que está todo. Bueno, es sinceramente yo creo que una especie de, es simbólico, ¿no? Un costo simbólico, sobre todo por la información que deberíamos de tener, y ojalá que nos interesáramos en adquirir este tipo de materiales para que pudiéramos irnos haciendo de datos que no son los que tienen luego las autoridades, sino son los datos reales y verdaderos. Por favor, profesor, si gustas decir algo, comentarnos, cerrar como tú quieras. Sí, gracias. Bien, miren, también pueden adquirir el libro a través de nuestras redes sociales. Si ustedes pueden observar, el libro lo editó una corriente sindical, nos llamamos Telefonistas Construyendo Democracia. Okay. Somos una corriente que pertenece al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pero no compartimos la línea oficial del señor que lleva ahí casi medio siglo como secretario general. Sí. Nos pueden buscar en las redes sociales, ahí estamos, y pues a través de los canales que nuestra compañera Angélica ha comentado. Y pues nada más me resta agradecerle a Angélica el espacio, a nuestros compañeros por haberse tomado el tiempo de acompañarnos, y pues espero que este esfuerzo de investigación pudiera coadyuvar al desarrollo de la clase obrera mexicana. Gracias. Pues bueno, entonces vamos a